Muy bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la semana número 10 del taller de investigación aplicada en este segundo segmento de la asignatura, en el segmento final ya, en el que todos deben preocuparse por avanzar cada día y cada semana en su proyecto protocolo de investigación, terminar el curso con el protocolo concluido, avanzar inmediatamente en la recopilación de la data, completar antes de fin de año todo su trabajo, completar su tesis y su artículo, publicar el año próximo y esperar solamente completar el curso de titulación por tesis y ir al internado libre de la tesis, libre del artículo y libre de toda otra complicación para dedicarse al internado y dedicarse al ENAM posteriormente en su momento. Si no hacen eso, se les va a complicar automáticamente de manera muy rápida dentro del internado. Recordarles a todos que el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma ofrece los seminarios free. Tendremos esta noche a las 9 p.m. el seminario free número 5, que es tamaño de la muestra en estudios analíticos, ¿sí? Estudios transversales analíticos y de casos y controles probablemente. Así que están todos invitados. Comparto allí el link. El link está colocado en el chat para que todos puedan ingresar a este seminario free hoy a las 21 horas. Muy bien, entonces vamos a saludar al profesor doctor Iván Hernández Patiño, profesor de la Facultad de Medicina, investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma, quien va a tener la clase teórica el día de hoy. Tenemos ya 31 estudiantes conectados, una gran diferencia al momento del examen, que eran más de 75, doctor Iván Hernández. Adelante, por favor, con el teórico. ¿Cómo está, doctor Johnny de la Cruz? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, doctores? Bienvenidos, pues, a esta semana número 10 de la sesión de trabajo del taller de investigación aplicada, ¿no? Hoy día vamos a hablar en general de lo que es la lectura crítica de un artículo de investigación para no perder tiempo justamente a la hora de hacer nuestra búsqueda sistemática en referencia al protocolo y al proyecto que estamos manejando, ¿no? Ya hemos hecho lectura crítica, hemos hecho búsqueda sistemática para el artículo de revisión, y ahora vamos a ser un poquito más acuciosos, ¿no? Dentro de los 5.000, dentro de los 4.000 o dentro de los 30 artículos que nos salen, ¿cuál es el que me puede servir dentro de mis referencias para poderlas incluir en mi trabajo, ¿no? En la introducción, en materiales y métodos, en el problema, incluso hasta en la discusión, ¿no? ¿Cómo darme cuenta desde la lectura del abstract que ese artículo vale la pena? Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver también de una manera bastante rápida, por llamarlo así, lo que es la investigación descriptiva y analítica de casos y controles, ¿no? Vamos a analizar un poquito los datos más frecuentes que se suelen recopilar de este tipo de trabajos, que es lo que ustedes más van a realizar dentro de sus protocolos. Es muy frecuente que el 80 o 85% de los alumnos como ustedes a la hora de hacer sus protocolos, sus proyectos, realicen estudios de casos y controles, que obviamente son hechos de bases secundarias, como vamos a revisar. Ya lo he dicho en varias oportunidades el doctor Manuel Vela, lo ha dicho en varias oportunidades el doctor Juan Carlos Roque, que estos son trabajos retrospectivos, ¿ok? Pero al mismo tiempo, al igual que el doctor Germán Rosani también, pero al mismo tiempo algunos de ustedes quizá va a hacer trabajos prospectivos, ¿no? Que son bastante más desafiantes, como yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Yo no soy nadie para decirles no lo hagan. Si ustedes se creen en la capacidad y tienen la factibilidad de realizar un trabajo prospectivo, pues bienvenido. Son más valederos, son más poderosos, pero les va a tomar mucho mayor tiempo y esfuerzo. Adelante, tenemos tiempo y como bien claro dijo el doctor Johnny, el asunto es terminar este semestre con un proyecto presentado, aprobado, para que puedan desarrollarlo y no esperar llegar al internado, que lo único que van a querer hacer es descansar. Y estamos corriendo para poderse titular las últimas semanas con un trabajo quizá no tan pulcro como lo podemos hacer desde ahora que tenemos todo el tiempo del mundo. Ok, doctores, dicho eso entonces, permítanme compartirles.
Vamos a hablar primero de lo que son los estudios, ¿no? En ese sentido, el estudio de casos y controles. Existe una confusión, ¿no? Porque casi todos los estudios, excepto los cuasi experimentales, estamos hablando con respecto a la parte analítica, ojo, ¿ah? La parte analítica, que ustedes ya están coqueteando con esos términos analítico, descriptivo, ¿no? Transversal, qué sé yo. El analítico descriptivo son dos tipos de trabajos muy parecidos, pero uno tiene su estadística muy particular y el analítico su estadística también muy particular. Y ambos recopilan una información importante que puede transpolarse a la población en general. Ustedes ya hemos hablado de muestra, ya saben que los resultados de una muestra pues tienen que ser transpolables a la población en general, en un muy buen trabajo. Pero la gran mayoría de trabajos son casos y controles, son casos y controles. Siempre hay un caso y siempre hay un control de por medio, lo cual no significa que se llame un trabajo de casos y controles. Por ejemplo, para quedar claro, el trabajo cuyo nombre de pila es un estudio de casos y controles suele ser y es siempre un trabajo retrospectivo. Es un trabajo retrospectivo en el cual yo uso fuentes secundarias. Doctor, pero en los estudios prospectivos también se usa casos y control. Perfecto. Un estudio experimental usa un grupo caso y un grupo de control, ¿no es cierto? O un grupo expuesto y el otro grupo no expuesto. Pero su nombre justamente es un estudio experimental o puede ser un estudio de cohortes hacia adelante. El nombre, casos y controles propiamente dicho como método o diseño de estudio es retrospectivo. Dejémoslo así. ¿Ok? Entonces, como ven acá, el estudio de casos y controles está dentro o en el medio de nuestra pirámide de importancia de trabajos. Posteriormente sigue un estudio de cohortes. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre el estudio de casos y controles y estudio de cohortes? Eso lo vamos a ver en un ratito. Por debajo de esto están los estudios transversales, ¿no? Los estudios de prevalencia, los estudios pues, ecológicos, ¿no? La serie de casos, notificación de un caso o cosas por el estilo. Ya sabemos que el estudio más poderoso es el ECA, seguido pues posteriormente del metaanálisis, ¿no es cierto? Entonces, recordemos siempre hay una variable X, una variable Y, ¿no? La causa y el efecto. La causa es la independiente y el efecto la dependiente, y ambas se enfrentan, ¿no? La causa es lo que motiva una enfermedad y el efecto, pues, es la enfermedad, como estamos hablando, el outcome, el desenlace. ¿Y por qué hago un enfrentamiento de flechas? Porque de acuerdo a la orientación de uno u otro es que se diferencian los trabajos retrospectivos. Estoy hablando de retrospectivos. Ojo, no se confundan, trabajos hacia atrás. Vamos a hablar de fuentes secundarias, que es lo que nos trae acá. Historias clínicas, lo que ya está escrito. Podemos trabajar pues con encuestas, llámese ENDES, ¿no? Que ya hemos hablado bastante al respecto en estas clases, que son las del Ministerio de Salud, del INS, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo voy a buscar la causa de una enfermedad, pues yo para eso parto con mi caso y control, que es un paciente enfermo. Yo ya tengo al paciente enfermo, y ahora vamos a poner ejemplos, ¿no? Yo ya tengo al paciente con cáncer, yo ya tengo al paciente con HIV, yo ya tengo al paciente con infarto. Yo voy a buscar hacia atrás qué fue lo que pasó, qué variables me pueden estar relacionadas a esta enfermedad. Consumo de carnes rojas, la mala alimentación, el tabaco, el no usar preservativo, el múltiples parejas sexuales, etc. Entonces, si yo tengo un paciente enfermo, parto con un paciente enfermo con cáncer y mi control sin cáncer, y voy a buscar la causa, pues se conoce como caso y control. Estudio de casos y controles. Por el contrario, si yo parto de una causa y quiero ver el desenlace, agarro a un grupo muy particular de personas, por ejemplo, obesos, y los divido en dos grupos, obesos solamente, ¿eh? Y a esos obesos los voy a agarrar. Come carne roja, no come carne roja. Y voy a seguirlos en el tiempo a ver cuál de estos me hace un infarto.
Eso me convierte ya no en caso y control, me convierte mi trabajo en un estudio de cohorte. Yo parto de que el paciente tiene el factor de riesgo y voy a ver el desenlace. Esa es la gran diferencia de los dos. En el caso sin control, el desenlace ya existe. Ya está el paciente enfermo. Solamente voy a dar las causas. El de cohorte es lo contrario. Agarro un grupo muy particular, parto de la exposición a una causa y voy a ver el desenlace en el tiempo de ese paciente. Doctor, ¿y el corte puede ser retrospectivo? Por supuesto, se le llama corte histórico, ¿no? Que quizás es un poco más complejo, pero también más poderoso que un estudio de casos y controles, como vamos a ver ahora en algunos ejemplos, ¿no? Entonces, el estudio observacional, que es lo que más ustedes van a realizar en sus proyectos, ¿no? Se divide pues en descriptivo y analítico. El descriptivo, el que simplemente me va a describir algo transversal, qué vio, qué encontró, no me va a analizar nada más allá de la matemática común y corriente. Pero también puede ser un estudio analítico, en donde yo enfrente variables y puedo generar asociaciones e incluso hipótesis hipótesis, perdón, ¿no? Mientras que los experimentales son los ensayos clínicos o estudios de cohortes prospectivos, hacia adelante. Yo puedo tener un observacional prospectivo, claro, como les dijo el de los obesos. Yo veo quién come carne y quién no, y voy a ver quién hace infarto de acá a 5 años. Yo no lo voy a tocar al paciente, lo estoy observando. Yo no hago ningún experimento con ello, solamente observo. Pero es un observacional analítico de tipo cohorte, ¿ok? Como estamos hablando. Entonces, el descriptivo por lo común es de prevalencia, son transversales, una sola medición en el tiempo, no busca relación causa-efecto, no busca asociar variables. Yo voy a agarrar una población X, y el ejemplo clásico es me voy a Chincha y quiero ver de los 70.000 morenos que pueden existir en Chincha, voy a agarrar una muestra y voy a hacerles toma de presión arterial. Yo voy a sacar una estadística que le llamamos frecuencias, ¿no? Porcentajes. El 60% sufre de presión arterial. Pero yo no puedo decir asociar una variable, yo no puedo asociar que la presión arterial está asociada a la raza negra, a la raza afroamericana. No puedo, porque es un estudio de un solo tiempo. Tendría que hacer varias mediciones en el tiempo para poder asociar variables. Y eso me convierte mi estudio en un estudio analítico, que busca relación entre las variables, y yo puedo estudiar hipótesis. En este descriptivo transversal, que me salió el 70% de la raza afroamericana hipertensa, yo puedo decir, oye, ¿tendrá alguna relación la raza con el desarrollo de hipertensión? Eso lo estudio en un trabajo analítico y busco la relación entre esa hipótesis que yo puedo haber generado después de haber realizado mi descriptivo, genero una hipótesis y la confirmo o la rechazo mediante un estudio analítico. ¿Ok? ¿Cuáles son los estudios analíticos por lo común? El estudio de casos y controles, tal cual como se lo comenté, es el estudio retrospectivo, y el estudio de cohortes, que es un corte histórico hacia atrás o es un estudio de cohortes hacia adelante, como observacionales. Ojo, observacionales. Estudio experimental es otra cosa. ¿Ok? Entonces, como les decía acá, los observacionales, casos y controles siempre retrospectivos. Los casos ya están enfermos. Mis controles son los pacientes sanos. Pacientes con cáncer y mi control es pacientes sin cáncer. Y de esos pacientes con cáncer voy a ver cuántos fuman y cuántos no fuman. De esos pacientes sin cáncer voy a ver cuántos fuman y cuántos no fuman. Y de ahí voy a sacar una estadística que se conoce como el OR o Odd ratos o razón de momios, ¿cierto? Mientras que en los estudios de cortes retrospectivos, yo voy a buscar mis casos, que son mis pacientes expuestos, y mis controles son los pacientes no expuestos a una causa. Recuerden que yo voy a ver qué sucede a futuro. Voy a ver qué sucede. Ahora les voy a mostrar dos ejemplos, ¿no? Entonces, en el caso y control, yo voy de la enfermedad a la causa probable. Yo ya tengo a mi paciente enfermo, ¿ok? Mientras que en el cohortes es lo contrario. Parto de la causa y me voy hacia la enfermedad, ¿no? Es un grupo muy particular, por eso se llama cohorte. Ustedes acuérdense de la cohorte del rey Arturo, de los caballeros de la mesa redonda. Son un grupo reducido, por llamarlo de alguna manera, pero muy particular. Todos eran caballeros, todos eran sires, todos eran lords,
una cohorte, un grupo muy particular. O todos son obesos, o todos son quemados, o todos tienen COVID, o todos tienen CA. ¿De acuerdo? A diferencia del caso y control, que tengo al paciente enfermo y no. Acá en el corto yo voy a ver si me hacen la enfermedad a futuro, ¿no? Entonces, en cuanto a casos y controles, independientemente de que sea analítico o descriptivo, ¿ok? El caso y control me relaciona de manera más fuerte, me permite ver si esta enfermedad está relacionada o asociada a una causa, ¿no? Parto de la enfermedad que existe, ¿ah? ¿No? Yo voy a ver HIV y homosexualidad, por ejemplo. Yo quiero ver HIV y homosexualidad. Un segundito. ¿Ok? Parto de que el paciente ya tiene HIV, pero quiero ver si la homosexualidad es una causa. Ya tiene HIV, pero quiero ver si el uso condón es una causa. Ya tiene HIV, pero quiero ver si las múltiples parejas sexuales es una causa. Mientras que la cohorte asocia factores de riesgo y su estadística común es el riesgo relativo. A diferencia del caso control, que es OR, en las cohortes es un riesgo relativo, porque hay una asociación. ¿Okay? Yo no puedo decir 100% que existe como factor de riesgo para realizar esta enfermedad, pero sí me da una relatividad del riesgo que puede existir, ¿no? Me permite ver si esta causa, y aquí yo parto al revés, parto con homosexuales y veo si me van a desarrollar la enfermedad, ¿ok? Mi grupo son homosexuales. Voy a ver una exposición, por ejemplo, uso de condón. Y ese es mi cohorte. Mi cohorte son pacientes homosexuales. No están enfermos, ¿ah? Pacientes homosexuales. O yo no sé si están enfermos. De estos pacientes homosexuales voy a ver quienes están expuestos a una causa. Por ejemplo, el uso de condón. Mis casos son los pacientes que usan condón y mis controles son los que no usan condón. Llamémoslo así. Mis casos que usan condón, cuántos desarrollan y cuántos no desarrollaron la enfermedad. Y mis controles que no usan condón, cuántos desarrollan la enfermedad y cuántos no. Es un ejemplo hipotético, por supuesto. Si se dan cuenta, uno es al revés del otro. Entonces, si yo hago un caso y control reto, agarro mis pacientes con HIV como casos y mis controles, pacientes sin HIV. Parto de la enfermedad. Mis casos son pacientes enfermos y mis controles son pacientes sanos. De estos enfermos, ¿cuántos son homosexuales y cuántos no son homosexuales? Y de estos sanos, ¿cuántos son homosexuales y cuántos no son homosexuales? Esta población de casos y de controles, o esta muestra, me la va a dar, pues, mi muestreo, ¿no? De mi población, ¿cuántos yo tengo que tener? Por lo común la relación es 1 a 1, 100 casos, 100 controles. Pero yo puedo tener 100 casos, 200 controles. Puedo tener 100 casos, 300 controles, lo que me va a hacer un estudio mucho más poderoso y con mucho más validez interna, ¿no? Que si fuese 1 a 1. Y esa población se le da su fórmula, ¿ok? Se le da su fórmula de muestreo, que eso van a hacer justamente ahora en el seminario o probablemente también ya lo han hecho. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro mi A, que son homosexuales, agarro los extremos, los multiplico y agarro mis internos, por llamarlo así, sobre ellos, ¿no? Mis extremos los multiplico y los divido entre la multiplicación de mis internos. Y me sale un valor que es el OR. ¿Qué cosa significa el OR, doctores? ¿Ok? El OR, por lo común, siempre viene acompañado, ¿ok? De un intervalo de confianza, que es el IC, que es del 95%. O sea, tengo un 5% de margen de error para arriba y para abajo. ¿Ok? No puedo ser perfecto al 100%. Siempre hay un pequeño margen de error. Entonces, mi intervalo de confianza es el 95% y siempre va acompañado del valor P, que tiene que ser menor a 0.05 para que sea estadísticamente significativo. Así es la palabra. No existe significancia estadística, valores con significación estadística. No, estadísticamente significativo. Si yo hablo de OR, si yo hablo de RR, si yo hablo de chi cuadrado, siempre viene intervalo de confianza del 95% y mi valor P de resultado, que es lo que me va a decir si es estadísticamente significativo o no.
Doctor, ¿y qué significa el estadísticamente significativo? Si es un factor de riesgo, si hay simplemente una asociación leve, o es un factor protector, la variable que yo estoy estudiando. A mí mi OR me salió 4, doctor. Me sale 4. Perfecto. Yo tengo que irme a mi intervalo de confianza, que ha sido del 95%. Eso quiere decir que ese 4 va a haber una variación hacia arriba y una pequeña variación hacia abajo. Por ejemplo, me sale de 2.8 a 6.7. Mientras se mantenga por encima del 1, incluido al 1, se llama factor de riesgo. 1.1 a 3, me salió el intervalo de confianza, es un factor de riesgo. Sin miedo, fumar causa cáncer. Ser homosexual produce HIV. Son situaciones hipotéticas, por si acaso, no me malinterpreten. No usar preservativo causa enfermedades venéreas. ¿Ok? Es un factor de riesgo. Pero si mi intervalo de confianza, así mi OR me haya salido 2.5, doctor, me salió 2.5 el OR, es un factor de riesgo, aguanta. ¿Cuál es tu intervalo de confianza? 0.9, que eso te lo da la fórmula, ¿no es cierto? Tus fórmulas estadísticas te va a dar tu intervalo de confianza. Si te sale 0.9 ya por debajo del 1, alguno de tus valores de tu intervalo de confianza, yo ya no puedo decir que es un factor de riesgo. Simplemente que hay una asociación leve, ¿no? Pero ese valor P no te va a salir menor de 0.05. No te va a salir menor. Y si no te sale menor, no puedes decir que es estadísticamente significativo. Cuando hablamos de estadísticamente significativo, estamos hablando de factores de riesgo, cuando el OR es por encima del 1, o el RR es por encima del 1, o el chi cuadrado es por encima del 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si mi intervalo de confianza involucra al 1, ya no es un factor de riesgo, simplemente una asociación leve, no es estadísticamente significativo. Y si mi intervalo de confianza en todos sus valores, tanto por abajo como por arriba, está debajo del 1, se le conoce como un factor protector. No como factor de riesgo ni como asociación, sino como un factor protector. Y esto hay que tenerlo con pinzas, ¿ok? Por el contrario, yo voy a estudiar un estudio de cohorte retrospectivo, ¿no? Que también puede ser prospectivo, pero vamos a hablar de uno retrospectivo que probablemente ustedes hagan, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de un paciente quemado. Yo quiero ver si los grandes quemados, qué factores se asocian a que desarrollen infecciones intranosocomiales. El paciente llegó gran quemado, ¿qué se asocia a que este paciente se infecte y que a este otro paciente no se infecte? Siendo todos grandes quemados, ¿ah? Ojo. Entonces, mi cohorte es una población muy particular que son los grandes quemados. Esa es toda mi muestra. Pero de esos de ahí yo tengo que partir, aquí ya no parto de la enfermedad, parto de la causa. Por ejemplo, voy a ver hipoalbuminemia. Entonces, un grupo con hipoalbuminemia, o sea, factor positivo, y otro grupo sin hipoalbuminemia, factor negativo. De estos con hipoalbuminemia, ¿cuántos se me infectan y cuántos no se me infectan? Mientras que estos sin hipoalbuminemia, ¿cuántos se me infectan y cuántos no se me infectaron? De la misma manera, yo puedo poner el lugar de la quemadura. No es lo mismo tener la quemadura en la cara que tenerla en el pecho, donde estamos expuestos a bacterias. Entonces, vamos a poner grandes quemados como muestra, cohorte. Mis casos van a ser con quemaduras en lugares nobles, por ejemplo, cara o periné, y sin quemaduras en lugares nobles, brazos, piernas, abdomen, etc. ¿Cuántos se infectan, cuántos no? Y de los que no tienen quemaduras en zonas nobles, ¿cuántos se infectaron y cuántos no? De esto me sale mi otro ratio, por supuesto, pero al mismo tiempo me va a salir el riesgo relativo. La cohorte me da más fuerza cuando trabajo con riesgo relativo, tanto para atrás como para adelante. ¿Cómo hago el riesgo relativo? Trabajo con incidencias, doctores. Mis pacientes expuestos, vale decir, quienes se infectaron sobre la suma total, o sea, A sobre A más B, mientras los que no están expuestos, por ejemplo, a las quemaduras en el periné, ¿cuántos se infectaron? Acá está C, sobre el total de los que no están expuestos a ese factor, C más D. Me sale incidencia.
RR. La incidencia positiva con la incidencia negativa me da el RR, riesgo relativo, doctor. Acá les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? En una cohorte de 300 pacientes, 120 fuman y 180 no fuman. Yo los voy a seguir en 5 años. Aquí estoy hablando de una corte prospectiva, no corte hacia atrás. Los ejemplos que les he dado, tranquilamente, esa info la sacan de historias clínicas, sin ningún inconveniente. Entonces, yo voy a partir ahora de una corte prospectiva. Voy a agarrar obesos, ¿ok? Y quiero ver 120 fuman y 180 no fuman. Y los sigo en 5 años. Y al cabo de este tiempo, ¿ok? En los fumadores, vale decir, 120 se dan 16 infartos. Y en los 180 que no fumaron, se dieron 4 infartos. Entonces, vamos a ver qué pasó. Como dijimos, ¿no? Lo positivo, que son 16 sobre el total de los expuestos, que son 120, 16 sobre 120 me da un número, 0,13. Mientras que 4 sobre 180, que es 4 infartados en los pacientes que no fuman, 4 sobre 180 me da un valor, que es el riesgo relativo. 0,13, que es el positivo, sobre 0,02, que es el negativo, y me da 6,5. ¿Qué significa este 6,5? Que los pacientes obesos que fuman tienen 6,5 más veces de desarrollar infarto que los que no fuman. Eso es el RR. Los pacientes que no están, o sea, los pacientes que tienen este hábito de fumar, tienen 6,5 más veces mayor riesgo de desarrollar infarto que los que no fuman. De la misma manera, yo veo el OR. El valor de OR que me va a dar, ¿qué significa? Que los pacientes, ¿okay? El valor de OR, que los pacientes sanos, porque estamos partiendo de enfermedades, ¿la tiene o no la tiene? El paciente sano expuesto a una causa tiene X veces más posibilidad de desarrollar esta enfermedad que las que no están expuestos a la causa. Por ejemplo, me sale OR5. ¿Qué quiere decir? Que el paciente sin HIV homosexual tiene 5 veces más posibilidades de desarrollar HIV que los que no son homosexuales. El paciente que no fuma, ¿ok? O el paciente sin cáncer, perdón, de enfermedad, estoy partiendo de enfermedad, el paciente sin cáncer de pulmón que fuma tiene 5 veces más posibilidades de desarrollar cáncer que los pacientes que no fuman. En buen cristiano, fumar es 5 veces más riesgoso de producir cáncer que el que no fuma. ¿Ok? Igual al RR. ¿Ok? Y de eso se trata, más o menos, la estadística que podemos ver en los estudios de casos y controles y los estudios de cortes, que es lo que más o menos se maneja. Antes de continuar con el lectura crítica del trabajo, quisiera abrirles 2 videos que duran poco, que es para cimentar un poquito lo que es la parte descriptiva, ¿no? Los estudios analíticos, doctores, los estudios analíticos, o el estudio descriptivo, perdón, tiene su estadística, que es la estadística descriptiva, ¿no? Porcentajes denominados también frecuencias, ¿ok? Media, la mediana, la moda, la desviación estándar, ese tipo de cositas. Eso se llama estadística descriptiva. Los estudios analíticos tienen su estadística analítica, como vamos a ver. Ahorita ya hemos visto el OR, hemos visto el RR, probablemente puedan poner un chi cuadrado, puedan poner un sinnúmero de estadísticas dependiendo del trabajo que ustedes quieran realizar y de las variables que vayan a manejar. Para eso son los seminarios. Pero eso no significa que mi trabajo analítico que estoy haciendo, ¿no? Un trabajo cuantitativo, deba tener también estadística descriptiva. Todo resultados comienza con mi estadística descriptiva. ¿Cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos están expuestos, cuántos no, cuántos, qué sé yo? Siempre empiezo con mi estadística descriptiva. ¿Cuál es la moda, cuál es la mediana, etcétera, etcétera, etcétera? Y posteriormente continúo pues con mi estadística analítica.
Entonces, dicho eso, les voy a compartir dos videos que son cortos, de 6 minutos, 5 minutos cada uno, y ahí pasamos a la lectura crítica de artículos para tener un concepto mucho más amplio a la hora de ver qué artículo me sirve y qué artículo no me sirve a la hora de hacer estudios, ¿ok? Hablando de la media aritmética o promedio, les voy a dar varios ejemplos de cada una de las medidas de tendencia central. Y la media es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número de datos. El símbolo que se le da en estadística a la media aritmética es la X con una línea encima, que eso se lee promedio de las X o promedio de los datos. Y también se le puede llamar media aritmética, como ya lo vimos aquí. Simbólicamente, ¿cómo se expresa? El promedio se expresa como la suma de las X sub I dividido en el número total de datos. Algunos a esta suma le agregan aquí desde I igual a 1 hasta N. Eso no hay mucho problema, simplemente es que entendamos el concepto y se expresa, como les digo, de esta forma. La suma de las X sub I, o sea, la suma de los datos dividido en el número de datos. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos encontrar la media aritmética o el promedio de las edades de nuestros compañeros. Supongamos que edades de nuestros compañeros cogimos a 1, 2, 3, 4 y 5 compañeros. Entonces queremos hallar el promedio de las edades. Un compañero tiene 15 años, 16, 14, 17 y otro compañero vuelve a tener también 15 años. Entonces, si queremos sacar el promedio, entonces para ir entendiendo el concepto, aquí diríamos que el promedio es igual a la suma de los X sub I. Como estos son los datos, entonces estas se les llama X en estadística. Bueno, después de ordenarlas, pero digámoslo así que este sería el dato número 1, el dato número 2, el dato número 3, número 4 y número 5. ¿Por qué se expresa de esa forma? Pues porque en este caso están ordenados así. Si estuvieran ordenados de diferente forma, supongamos que este estuviera primero, pues sería el dato número 1, este fuera el segundo, el dato número 2 y así sucesivamente. Entonces, aquí por eso es que dice los X sub I, porque son todos los datos. Entonces vamos a sumar los datos. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos 15 más 16 más 14 más 17 más 15 y esa suma, el resultado de esa suma lo vamos a dividir entre el número de datos. Entonces miramos cuántos datos tenemos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Eso obviamente lo podemos hacer en la calculadora. Aquí la suma de arriba de todas las 5 edades me da 77 dividido en 5. Este paso me lo hubiera podido saltar. Y el resultado, entonces, el promedio de las edades, en este caso es 15,4 o 15,4 años. Esa es la forma de encontrar el promedio de cualquier tipo de datos. Vamos a mostrar otro ejemplo. Supongamos que le preguntamos a un grupo de amigos cuántos hermanos tienen. Entonces el primero tiene 3 hermanos, un hermano y así sucesivamente. Y queremos hallar el promedio de hermanos de nuestros compañeros. Entonces nuevamente escribimos el promedio es igual a la suma de todos los datos. En este caso pues voy a sumar de una vez 3, 4, 5 y 0 da 5, 7, 9, 10, 13. 13, obviamente más 0 pues daría 13. Y eso lo dividimos entre el número de datos, o sea, un dato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Miren que yo estoy contando todos los datos, no importa que sean 0 o 1 o 2. Y ese resultado me da 1,4. Y ese sería el promedio de hermanos. Obviamente, yo no puedo decir, el promedio de hermanos es 1,4. Entonces, por ejemplo, aquí yo diría, el promedio de hermanos es un hermano. ¿Por qué? Pues porque nadie va a poder tener 1,4 hermanos. Generalmente hay que revisar bien el resultado y tratar de ponerle lógica a esto. Seguimos ahora con la mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están agrupados. El símbolo que se le da en estadística a la mediana generalmente es la M
y la E minúscula, así se escribe mediana, siempre que lo veamos así, eso quiere decir mediana. En este caso hay dos formas de sacar la mediana. Una se utiliza cuando el número de datos es impar y la otra cuando el número de datos es par. En este caso hay dos formas diferentes de hallarla. Hay una forma de encontrar la mediana cuando el número de datos es impar y otra forma cuando el número de datos es par. Generalmente lo que debemos tener cuidado es que esta partecita, cuando los datos están ordenados. Voy a dar un ejemplo con personas. ¿Por qué se deben ordenar? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen cuál es la persona mediana, la mediana no quiere decir la que está en el centro, sino la que ocupa o la que tiene, en este caso, si estamos hablando de estaturas, es la que tiene una estatura en el medio. ¿Qué sería lo primero que yo debería hacer? Debería ordenarlos del más pequeño al más grande. Entonces voy a tratar de hacer los dibujos parecidos, pero en este caso sería primero el más pequeño, luego el que le sigue en estatura, luego creo que es este, luego el que tiene un poquito más grande y por último debería ir el más grande. Entonces ya al estar ordenados por estatura ya observamos que el mediano pues es el que está en el medio, pero después de estar ordenados, porque como lo veíamos aquí, pues aquí también se puede ver que el mediano es este, pero sería un poquito más complicado de verlo. En cambio, cuando están ordenados los datos o las personas, digamos en este caso, pues es mucho más sencillo de verlo. Entonces, hablando de las edades, pues lo primero que habría que hacer sería ordenar los datos, porque deben estar ordenados. Entonces, primero el menor es el 14, luego seguiría el 15, luego otra vez 15, luego seguiría 16 y luego seguiría 17. Copiamos los datos ordenados y ya, como en este caso es un número de datos impar, porque aquí hay 1, 2, 3 y 4 y 5 datos, simplemente lo único que hay que hacer es ordenar y escoger el del centro. Entonces aquí les escribo el resumen. Entonces para encontrar la mediana cuando el número de datos es impar, lo que debemos hacer es ordenar y simplemente seleccionar el del centro. Pero ahora vamos a ver un ejemplo cuando el número de datos es par. Entonces vamos con otro ejemplo de edades, pero en este caso ya hay 6 datos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, el número de datos es un número par. Aquí lo primero que debemos hacer, pues como siempre, ordenar 13, luego seguiría el 14 que está 2 veces, no importa que esté 2 veces, pues lo copiamos 2 veces, luego seguiría el 15 2 veces, y por último el 16. Y una vez que estén ordenados, pues como lo observamos, a diferencia de cuando los datos eran impares, en este caso en el medio no hay un solo dato, en el medio hay 2 datos. No puedo escoger un dato que sea central, porque miren que aquí, si escogiera el 14, a la izquierda habrían 2 y a la derecha 3, o si escogiera el 15, a la izquierda habrían 3 y a la derecha 2. Entonces, en este caso hay 2 datos que están exactamente en el centro. Entonces, ¿qué hay que hacer? A esos 2 datos se les saca el promedio, o sea, la media aritmética. Entonces, ya habiendo visto el promedio, pues lo que hacemos es eso. Entonces, el promedio sería sumar los datos y dividirlo en el número de datos. Como vamos a sumar solamente 2 datos, 14 más 15, y pues lo dividimos entre esos 2 datos. 14 y 15 da 29, dividido en 2, eso da 14,5. Y esta sería la mediana, cuando el número de datos es par. Entonces aquí les escribo el resumen, que como lo vimos, lo que se hace es, como siempre, primero ordenar y luego hallar el promedio de los 2 datos centrales. Cuando es impar es un dato en el centro y cuando es par son 2 datos en el centro. Y por último vamos con la moda, que la moda se simboliza con la M y la O minúscula, la M mayúscula y la O minúscula. ¿Y qué es la moda? Es el o los valores que más se repiten. Como para comprenderlo un poquito mejor, la moda, ¿por qué es el dato que más se repite? Nosotros vemos que, por ejemplo, uno dice, uy, ese pantalón está de moda. ¿Por qué está de moda? Porque es el que más gente utiliza. O ese peinado está de moda. ¿Por qué? Porque es el que más personas están utilizando. Entonces, aquí lo vemos que la moda es el que más se repite o el que más se usa. Por ejemplo, nuevamente, pues si le preguntamos las edades a varias personas, entonces, o a nuestros amigos, digámoslo así, la moda pues es el que más se repite. La forma más fácil también sería ordenarla, aunque sin ordenar los datos también se puede ver, porque pues aquí se ve que el dato que más se repite es el 15, pero como les digo, ordenándolo se ve un poco más fácil. Además, pues cuando nosotros hacemos estadística con muchos datos,
es mucho más fácil ordenar. Entonces, primero yo lo ordenaría. Hay un número 14, hay 1, 2 y 3 números 15. Hay un número 16 y hay un número 17. Entonces aquí se ve que el dato que más se repite es el número 15. Entonces ahí diríamos que la moda de las edades sería 15 años. Pero aquí ocurre algo curioso y es que la moda no siempre es un solo número porque a veces puede repetirse o ser la moda 2 o 3 o 4 números. Voy a poner otro ejemplo. Igual va a ser con edades. En este caso pues ya ordené los datos. Aquí, como lo observamos, el 13 está 2 veces y el 15 también se repite 2 veces. El 14 está una sola vez, 16 una sola vez y 12 una sola vez. Entonces, en este caso, la moda serían 2. Uno que sería 13 años y otro que sería 15 años. Modas sí pueden haber varias. Cuando la moda son 2, o sea, cuando hay 2 modas, esa distribución se llama una distribución bimodal. Bi, pues porque significa 2 y modal, pues 2 modas. O cuando hay más de 2 modas, se llama multimodal. Pues no les voy a hacer un ejemplo, pero en el caso de que, por ejemplo, aquí se repitiera el 16 otra vez, serían 3 números que se repiten 2 veces, o que se repiten, o que están 2 veces, y entonces ya sería una distribución multimodal. Como siempre, para finalizar, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar la media, la mediana y la moda de este conjunto de datos que corresponde al peso de 11 alumnos. Y las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. Aquí les corregí porque, pues como se dieron cuenta, no eran 11 alumnos, sino 13. Primero, para el promedio, de una vez organicé como para explicarles lo de la mediana y la moda. Organicé primero el que pesaba menos y así sucesivamente, ascendentemente, hasta llegar al que pesaba más. Esta suma de todos los pesos me dio 607 y al dividirlo entre el número de personas que eran 13 me dio 46,6. La mediana, como los datos ya estaban organizados, pues es escoger el dato del medio, que era en este caso 47. ¿Por qué se sabe que es el del medio? Pues porque a la izquierda hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y a la derecha también hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último la moda, que en este caso es una distribución bimodal, porque hay 2 modas, hay 2 datos que se repiten 2 veces. Otra cosita que les quería aclarar, pues no sé si lo vimos en el video, pero la moda simplemente es el dato que más se repite. No quiere decir que se repita una vez, o sea, que esté 2 veces, sino puede estar 5 o 10 veces, pero es el dato que más se repite. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video de JobsTetra, en donde hoy vamos a hablar sobre 2 medidas estadísticas muy comúnmente utilizadas dentro de los trabajos de investigación o las tesis que se presentan, y es el OR u Odds Ratio y el riesgo relativo o RR. Comencemos teniendo en cuenta que pueden dividirse las investigaciones en 2 tipos: los descriptivos, que buscan describir un evento, y los analíticos, en donde existe una causa y un efecto o consecuencia. Por ejemplo, la asociación entre violencia contra la mujer ejercida por la pareja y la desnutrición crónica en los hijos. La violencia contra la mujer sería una causa y la desnutrición crónica un efecto o consecuencia. Pero en investigación vamos a hablar de riesgo. Por ejemplo, la persona que presenta obesidad tiene un riesgo de presentar parto por cesárea. Es así como de igual modo existe una causa y una consecuencia, y la descripción podría ser la siguiente: presentar obesidad durante el embarazo genera 3 veces el riesgo de culminar el embarazo en una cesárea. Y es así como vamos a ver que el riesgo puede medirse de 2 formas, mediante OR o mediante RR. En este estudio vamos a fijarnos que reportan el riesgo en una medida de OR, y en este otro lo reportan en RR. Cabe mencionar que existen muchas otras medidas para evaluar el riesgo, pero estas 2 son las que más se reportan. Pero ¿cuándo voy a utilizar OR y cuándo voy a utilizar RR? Ello depende en mucho de cómo va a ser mi diseño. Yo tengo una causa y una consecuencia, tomando como ejemplo el estudio de obesidad y parto por cesárea, y tengo 2 opciones. Puedo iniciar mi estudio verificando quién
quienes en el hospital terminaron por cesárea, y luego verificar su historia clínica de cada paciente y ver cuántos tuvieron obesidad durante el embarazo. Este tipo de estudio, que sería retrospectivo, se llama de casos y controles, y la medida para evaluar el riesgo es el OR. Sin embargo, en el mismo ejemplo, yo puedo empezar viendo qué pacientes presentaron obesidad, y luego hacerles el seguimiento y ver quiénes culminan su parto por cesárea. Este estudio, que es más prospectivo, se llama estudio de cohorte, y la forma de medir el riesgo es el RR. Sin embargo, al momento de reportar nuestro riesgo, siempre vamos a encontrar un intervalo de confianza. Este intervalo de confianza siempre se presenta al 95%, y lo vamos a ver en este ejemplo. Tiene un RR de 1.9 y un intervalo de 1.03 a 1.16. Ojo, si es un RR ya podemos ir pensando de que este estudio fue un estudio de cohorte. Veamos un poco para qué nos sirve el intervalo de confianza. El riesgo tiene dos opciones, o bien es un factor protector o bien realmente es un factor de riesgo, y ello lo determina el número 1. Podemos tener un riesgo, por ejemplo, de 3, pero un intervalo de confianza entre 2 a 4. Vamos a ver que todos los valores son de riesgo, por lo tanto se dirá de que la asociación es significativa, realmente existe un riesgo. Sin embargo, podemos tener el ejemplo de que nuestro OR es de 2. Sin embargo, el intervalo de confianza va de 0.7 a 3.5. Vamos a ver de que los dos últimos valores son de riesgo, pero el primero es un factor protector. Ojo, una misma variable no puede ser de riesgo y de protector al mismo tiempo. Es por ello que diremos de que esta asociación no es significativa, no existe realmente un riesgo. Es por ello que nos sirve el intervalo de confianza, para ver si una variable realmente es de riesgo o si es que no existe asociación. Pero existe un valor que nos ahorra esa tarea y es el p-valor. Cuando el p-valor o valor p o simplemente p es menor de 0.05, significa de que existe una asociación significativa, como en nuestro ejemplo, en donde el p-valor sale de 0.001, lo cual significa que realmente existe un riesgo. En resumen, tenemos que elegir bien nuestro diseño para ver si va a ser analítico o descriptivo. Si es analítico, tienes dos opciones: evalúas casos y controles o mediante una cohorte. Si vas a evaluar mediante casos y controles, vas a reportar tu riesgo mediante un OR, pero si es cohorte, mediante un RR. Eso sería todo, espero que se haya podido entender. Mi nombre es Víctor Hugo Moquillas Alcántara. Listo, doctores, creo que ha sido bastante descriptiva estos dos videitos que les he mostrado, pese a que la estadística que manejamos es a veces bastante más compleja, pero esto nos acerca mucho a entender el porqué de las interpretaciones de lo que vamos a leer. No sé si hay tiempo, doctor Johnny, para continuar con lectura crítica, o lo dejamos ahí nomás. Que son 5 y... Bueno, nos queda un minuto más, pero ¿cuánto tiempo necesitas? Unos 15, como haciéndolo un poco rápido. O la puedo dejar para la próxima semana y arranco la próxima semana con lectura crítica 15 minutos, nada más. Claro, no, mejor verlo ahora, porque ya tenemos ajustados los... Sí, adelante. Ok, perfecto, doctor. Entonces vamos a continuar, doctores, con lectura crítica, algo rápido, conciso, directo. ¿Ok? Que es para nosotros pues poder leer lo que se nos presenta dentro de nuestras búsquedas sistemáticas de acuerdo a la mejor evidencia científica que existe dentro de la práctica médica y a nuestro juicio pues como profesionales, ¿no? Ahora, la estrategia de la medicina basada en evidencia es, tiene que haber una buena pregunta, buscar la mejor evidencia disponible, mientras más poderosa es la plataforma de búsqueda, más seria va a ser la información que nosotros obtenemos. Aún así, no nos garantizan al 100% que sea un estudio súper serio, pero mientras más fuerte es la plataforma, llámese Scopus, Elsevier, PubMed, Web of Science, de ese tipo de lugares, pues la información es mucho más fidedigna, ¿no? Doctor, pues yo puedo buscar en Lilacs, en Google Scholar, perfecto también.
Son buenas plataformas, pero mientras más poderosa, más fidedigna va a ser la información, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que tratar de juzgar la validez de los resultados. Hay que enfocarnos en eso. ¿Está bien hecho este trabajo? ¿No? ¿Qué información cuantitativa brinda? Siempre un trabajo cuantitativo, o sea, analítico, es más poderoso, por llamarlo de alguna manera, que un trabajo descriptivo puro, ¿no? Siempre es mejor un trabajo cuantitativo analítico, ¿no? Y evaluar esa validez, ¿no? O sea, este trabajo que yo estoy leyendo, ¿hasta qué punto lo puedo yo aplicar a mi contexto, ¿no? La validez externa implica en que yo puedo replicar ese trabajo 50 veces, en parte, y que los resultados sean muy parecidos, ¿no? Eso es lo que le da validez a un trabajo, como digo, ¿no? Entonces, la validez interna, hasta qué punto los resultados del estudio van a reflejar la realidad de la población que yo estoy estudiando. O sea, se eligió bien una muestra, qué muestreo se utilizó, fue aleatorio simple, aleatorio estratificado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya lo han visto ustedes en muestreo. La validez externa, tengo que evaluarla, ¿no? La posibilidad de extrapolar estos resultados a poblaciones diferentes a las que se ha realizado, ¿no? Y el estudio que sea confiable, perdón, hace un rato me confundí de término, la confiabilidad es que yo puedo hacer el mismo resultado, el mismo trabajo y que me dé resultados muy parecidos al original. Por eso que cuando ustedes sacan su muestra, utilizan un OR. Cuando hacen estudio de casos y controles les piden un OR estimado. Que ese OR lo sacan ustedes de los trabajos que ustedes han hecho de revisiones sistemáticas a manera de promedio, ¿no es cierto? Para ver si es que sus resultados también son parecidos. Entonces, dentro del artículo que yo he buscado en mi búsqueda sistemática, y para la redundancia, pues yo tengo que leer el resumen, ¿no? El abstract, ¿no? El cual pues definitivamente me va a hablar de una introducción, de una metodología, el objetivo al mismo tiempo, hallazgo de los resultados y la disclusión, ¿no? Las cosas tienen que tener en cuenta, ¿no? El abstract, doctores, tiene que ser el resumen perfecto del artículo. Ustedes tienen que vender su artículo con el abstract. Si a mí el abstract no me dice nada o me confunde, pues si desean pueden ingresar y bucear dentro del artículo. Pero el abstract me tiene que dar la información fundamental para yo decir, sí, realmente vale la pena este artículo, lo voy a leer, ¿no? La introducción, siempre voy a encontrar la hipótesis del estudio, voy a encontrar finalmente el objetivo de estudio y mi pregunta de investigación, ¿no? La metodología, pues me tiene que decir cómo, cuándo, dónde, qué herramientas utilicé, la validez del estudio, pasó o no pasó por un comité de ética, que eso también es importante aunque no lo crean, un estudio clínico que no haya pasado por un comité de ética, dúdenlo por ahí, ¿no? ¿Ok? En resultados, ¿no es cierto? Ver que hay evidencia que corrobora o niega la hipótesis, o sea, rechaza la hipótesis nula del trabajo, ¿no? Y la discusión, pues donde ustedes van a discutir sus estudios. Entonces, yo en todo artículo, ¿qué debo ver? La pregunta, la hipótesis, qué diseño se utilizó y por qué se optó por eso, ¿no? El contexto en el tiempo, el espacio, la persona, la población de estudio. No es lo mismo un estudio, pues, analítico con 4.000 pacientes con un estudio analítico con 30. Ustedes tienen que aprender a discernir eso cuando hagan su proyecto. Antecedentes internacionales. Pepito de los Palotes, et al., en su estudio analítico denominado tal, con una muestra de tantos, de 500 pacientes, descubrió tal cosa. Y después me ponen, Juan Pérez, en su estudio analítico, con una muestra de 15 pacientes, no puedes. Si están trabajando con muestras altas, pues que sea un criterio de inclusión suyos trabajar con muestras altas, ¿ok? Que me da mucho más validez que muestras pequeñas, ¿no? ¿Qué intervención hubo, si es que hubo? ¿Qué factores de riesgo se estudiaron las variables? ¿Cuál es el desenlace con resultados? ¿Cómo se midieron, no? Si hay un comité de ética de por medio, ¿no? Y si estos resultados estaban en relación al objetivo, a las hipótesis, a las preguntas de investigación, que es importancia, ¿no? Identificar el desenlace, el intervalo de confianza y el valor P, si estamos hablando de un analítico, ¿no? Las conclusiones del autor, como les comento, consistentes con objetivo, con método y con resultado. Tiene que ser consistente, tiene que estar concatenado, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo rápidamente, ¿no? Aquí me dicen riesgo de tuberculosis en pacientes con enfermedad intersticial idiopática que reciben tratamiento antifibrótico con pirfenidone. Este es el trabajo que yo quiero hacer. Entonces mi búsqueda sistemática va a tener que tener palabras claves, ¿no es cierto? Tuberculosis, enfermedad intersticial idiopática, tratamiento antifibrótico con pirfenidone,
Y yo hago mi búsqueda y me salen estos, ¿no? Como ven acá, ¿no? Guías coreanas para el diagnóstico y manejo de enfermedad pulmonar intersticial. ¿Me dice algo más de mis otras variables? No. Paso al siguiente. Reactivación pulmonar de tuberculosis en 2 pacientes tratados con pirfenidone. Ah, aguanta, tuberculosis y pirfenidone. Mis 2 palabras claves. Me gusta este. Yo desde el título ya empiezo a ver lectura crítica, ¿no? Current Trial Management of Respiratory Disease by Pulmonary Results of National Conference Pulmonary Disease. No me interesa. The antibiotic drug pirfenidone promotes pulmonary cavitation and drug resistance in a mouse model of chronic tuberculosis. Perfecto, me hablan de la pirfenidona, me habla de la tuberculosis, cavitación pulmonar primaria. O sea, aquí estos 2 artículos, este como este, me están hablando. Entonces yo empiezo a rechazar los que no me sirven, ¿no? Fibrosis pulmonar idiopática, aquí no me hablan nada de la pirfenidona ni nada por el estilo. Entonces yo empiezo a rechazar y empiezo a seleccionar los que me gusten. Y el acto, doctores, tiene que reportar sus palabras. Recuerden que ustedes en su búsqueda decían TIA, que sus palabras salgan en el título y en el abstract. Con eso ustedes están aislando la información que ustedes necesitan para su marco teórico, para su problema, para su justificación, para su discusión, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo abro uno de ellos y que me dice, ¿no? Se reportaron 2 casos de pacientes, ¿no? Con fibrosis pulmonar idiopática, tratados con agentes antifibróticos de pirfenidone, 2 casos desarrollaron tuberculosis cavitaria pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, si encuentran sus palabras claves en su abstract, quédense con ese artículo. Esto es un resumen muy rápido, doctores, que podemos manejar en cuanto a lo que es lectura crítica e identificar qué es lo que ustedes, pues, quieren encontrar a la hora de usar las referencias en sus proyectos. Eso era todo que quería informarles de una manera muy rápida por el tiempo que apremia, doctores. Muchísimas gracias por su tiempo, espero haber llegado y que les haya servido de algo, pues las 2 clases que hemos tenido ahora y no falten a su seminario la noche de hoy. Muy buenas noches. Gracias, doctor Johnny. Gracias, doctor Iván Hernández. Vamos a entonces pasar a la parte del taller y recordarles a todos la reunión de esta noche en el seminario número 5 a las 9 p.m. Muy buenas tardes y seguimos en comunicación. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, alumnos.